año 2010 y huelga de hambre del año 2011, refiere encontrarse en huelga de hambre líquida desde el 14 de noviembre del 2012, peso inicial 69 kilos con 400 kilogramos, actualmente 56 kilos con 100 kilogramos. Por los antecedentes clínicos y exámenes físicos, es posible establecer que el paciente se encuentra hidratado, con astenia febril, palidez cutánea mucosa, cefalea generalizada, dolor de la musculatura paravertebral permanente, mareos permanentes, calambres en sus miembros superiores e inferiores e insomnio permanente, dolor abdominal difuso leve. Además, presenta una pérdida de la fuerza muscular y una baja de peso de 13,30 kilogramos, como 300 kilogramos en 38 días sin ingesta de alimento. El doctor Juan Carlos Reynado Marilao sugiere para todos los pacientes que haya una vigilancia según evolución, medir los signos vitales cada 6 horas, mantener el suministro de agua potable las 24 horas, mantener suministro eléctrico las 24 horas y mantener medidas higiénicas acordes a las circunstancias. Angol, 23 de diciembre del año 2012. El día 21 de diciembre recién pasado, la Corte Suprema de Santiago nuevamente rechazó la solicitud de nulidad de la condena a la que fueron objeto nuestros hermanos de un doble juiciamiento. Ellos fueron sujetos de 2 juicios, un juicio en la justicia civil y un juicio en la justicia militar. La justicia militar los absolvió de todos los cargos por los mismos hechos. La justicia civil los condenó a 15 y 8 años respectivamente. Nuestros hermanos se encuentran en una huelga de hambre líquida hasta las últimas consecuencias para conseguir las demandas que les vamos a detallar a continuación. Se pide la libertad condicional directamente para Ramón Yanquileo Pilquimán, sin condiciones y sin la toma de ADN. También se pide los abonos de los 4 años de prisión preventiva, lo que ha estado don Héctor Yaitul a la actual condena, bajando de 15 a 11 años su condena actual. También es importante estar pendiente de la situación de nuestros hermanos. Ellos son visiblemente, se puede ver en ellos la persecución política del Estado chileno, a la criminalización de la lucha de nuestro pueblo también. Hay que estar atento a todo lo que está sucediendo, no solamente con nuestros hermanos. También se reivindica en esta ocasión y durante todos estos días al Matías Catrileo como miembro de la coordinadora de Ucomayeco y Guaychazo, muerto por Carabineros de Chile. El día 3 de enero fue muerto por Carabineros. El 3 de enero del año 2008. La familia está llamando movilizaciones, así que nosotros también nos sumamos a estas movilizaciones reivindicando a nuestros hermanos como caídos por Huechaje, muerto por Carabineros de Chile. También hacemos un llamado a estar atentos a todo lo que está sucediendo en las comunidades, con nuestros hermanos que se encuentran militarizados en territorio mapuche, con la tendenciosa criminalización de la causa mapuche, de la lucha mapuche por parte del Estado chileno. No sé si alguien quiere dar algún tipo de información. Mari, pulamuen, pupeñi, pupichiqueche, pupapay, puchachay. Bien, piches un gun, tufachi trecan. Mulepaín, tufachi, guayameo. Bueno, a todos los que llegamos aquí, adherirme a las palabras que dijo la Lamien y también recordar la criminalización y la persecución que están haciendo el Estado de Chile a través de su política de gobierno, a través de su juicio muy racista, a través de las redes sociales han difundido una foto donde los huicas nos tratan de indios culiados, donde los huicas dicen que va a comenzar la cacería de mapuche. Nosotros no estamos ajenos a eso, nos hemos oído sordos a eso. La discriminación se vive hoy en día tal cual como se vivió en la mal llamada pacificación de la Araucanía. Esto es real, esto pasa hoy en día. Los chilenos le siguen quitando el territorio a los mapuches, siguen golpeando a los niños, siguen golpeando a nuestras mujeres. Tanto en el campo como en la ciudad se sigue violentando al mapuche.
que estar atentos, Pupeño y Pulamuen. La lucha se da en el campo, también en la ciudad. Somos mapuches donde estemos. Si tu sangre palpita, si tu sangre corre, tú te vayas a acercar a tu gente y vayas a hacer cosas mapuche. No hay que estar ajeno a eso, Pupeño y Pulamuen. El Estado está creando, a través de los medios de comunicación masivos, una criminalización inmensa, utilizando frases como terrorismo, atentado de la Araucanía. La gente mapuche lamentablemente anda con miedo alguna en el sur, producto de esta amenaza, producto de esta criminalización día a día que le hacen a nuestra gente. La gente no puede andar tranquila en sus comunidades. Hay cámaras, hay pacos de fuerzas especiales con tanquetas, niños baleados. Esto no lo muestran en la tele, no saben el Mercurio, no saben la Tercera. Hoy en día existen las redes sociales, utilicen la cabeza y aprendan. Hay mucha gente mapuche que hace difusión de esto y también la quieren perseguir, también la quieren criminalizar. Apoyar al mapuche resulta que ahora es un delito. No permitamos eso. Petumo que tu pochi mapumeo. Cuidar tu luta ahí, molfun. Y el aire canta ahí, mapucheñén. Nosotros estamos vivos, nuestra sangre está viva. No les tenemos miedo a los huincas. Este huichán es por sobrevivir. El mensaje de los cuifí fue claro. Por allá por el 1880. La tierra es mapuche, el Gualmapu es mapuche. De mar a mar. Tanto en el Puel Mapu con el... Mai Pulamien, Mai Compuche. Pulamien, si, bueno, sumándonos a las palabras que ha dicho la Lamien y nuestro Lamien acá Fabián, siempre hemos dicho que la persecución hacia el mapuche nunca ha sido por un tema, digamos, superficial. La lucha que el mapuche da es la lucha por su tierra, es la lucha por nuestra tierra, la tierra en donde vienen nuestros abuelos, donde han pisado los abuelos de nuestros abuelos. Si nosotros el día de hoy estamos acá y si nuestra gente en las comunidades también se levanta, es por derecho ancestral, es porque esas tierras es donde ha nacido nuestra gente, donde ha pasado todas nuestras generaciones pasadas. Nosotros no somos extraños en estas tierras, estas son las tierras de donde nosotros venimos, de donde nosotros hemos florecido, de donde salen nuestros nombres, de donde florecen y crecen nuestros apellidos, nuestro togún, nuestro huelpalme, nuestra esencia como mapuche, nuestra esencia como gente. Por eso el mapuche no se rinde nunca también, por eso los huichaces nunca se cansan, por eso los hermanos que estén validos en las comunidades igual se levantan, por eso los hermanos que estén encarcelados y condenados siguen resistiendo en las cárceles. Por eso también quizás dicen el mapuche es porfiado. El mapuche va a ser siempre porfiado porque nosotros somos los que tenemos la verdad. Si nosotros lucharíamos sin argumento, quizás fácilmente nos cansaríamos y nos iríamos a la casa. Pero nosotros tenemos la verdad. Luchamos, avanzamos, nos manifestamos, nos movilizamos, se hace resistencia, porque nosotros, los mapuches, tenemos la verdad en nuestra lucha. Y decimos que el Estado chileno es el represor, es el asesino, es el usurpador, es aquel el que nos quiere exterminar. Por ello ojalá los mapuches no existieran y ellos se quedaran con toda nuestra riqueza. Con eso el Estado chileno y los grandes empresarios y los grandes poderes económicos serían felices quizás, pero nosotros siempre estamos acá, quizás acá en la ciudad, los hermanos en las comunidades, los hermanos en las cárceles, en todos los lugares se está resistiendo. Muchas comunidades durante estos días han sido llenadas, mientras la gente común y corriente está preocupada de celebrar las fiestas Pascua, de celebrar el Año Nuevo, nuestras comunidades están siendo llenadas, nuestros niños vuelven a ser nuevamente violentados en sus propios hogares. Antes de ayer ya hemos sabido los intentos de desalojo a las comunidades que están en recuperación, los allanamientos, por ejemplo a la comunidad de Ralquinco, el allanamiento que se produjo en ese lugar. Nuestra gente está firme, nuestra gente está en resistencia, estamos seguros que la lucha la vamos a ganar, por eso estamos y seguimos movilizándonos y caminando con mapuche, porque ese es el camino que nos dejaron nuestros caciques
también mencionarles que el próximo jueves, se va a realizar una marcha, también en Ahumada con Alameda, no quizá en conmemoración, sino siguiendo el camino que nos marcó Matías, porque nosotros no recordamos a los muertos, nosotros no aprendemos a ver a los muertos también, nosotros seguimos en la senda que nos dejó nuestro Huichafe. Él nació en la ciudad, se fue hacia el campo, se fue hacia su comunidad y volvió hacia allá. El camino que quizás muchos de nosotros debiésemos seguir. El mapuche no debiese estar en la ciudad porque este no es nuestro hábitat. Nosotros no vivimos en cuatro paredes, nosotros no debiésemos estar pisando cemento, pero así es la realidad como estamos. Y Matías fue un joven Huichafe que se atrevió a dejar todo eso en la comunidad y allá fue asesinado. Un día 3 de enero por Walter Martínez, que el día de hoy está sigue libre, como lo ha hecho todo este tiempo. Nada más que decirles por la mía, que tenemos que estar fuertes, firmes, y como siempre decimos, no solamente hablar por los presos, no solamente hablar por las comunidades, sino también aprender a conocer a nuestra gente, aprender a vivir con ellos, aprender cómo es la represión, verlo, estar con nuestros hermanos, acompañarlos. Los que puedan, vayan a la cárcel y visiten a los Huichafes. No hablemos solo de Huichafe de la boca para afuera. Estemos con ellos, démosle la mano, saludémoslos por último. Eso también es apoyo. Eso también, o sea, el próximo jueves a las 7:30 en Ahumada con Alameda, una marcha para seguir por el camino de Huichán, por el camino de lucha que nos dejó nuestro Huichafe Matías Catrileo. Soy Cantempo también. ¡Ay, chuelo! ¡Ay, chuelo! ¡Ay, chuelo! ¡Ay, chuelo! Como decía nuestra hermana recién, el próximo jueves nosotros nos sumamos a las movilizaciones por nuestro hermano Matías Catrileo, reivindicándolo
que vayamos tomando más personas para que nos acompañen el día 3 de enero y denuncien la situación que está viviendo nuestro hermano y la situación de la muerte de nuestro hermano Matías Perileo. Ay, por eso